¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Claudio García soy yo, ministro de Salud y Ambiente. Muy buenas tardes. Le pediría que me hagan un ok así con el dedo si es que se están escuchando bien, si hay buena recepción. Bueno, el saludo a todos. Muy buenas tardes. Hoy están acompañándome acá en la conferencia esta el secretario de Salud, el doctor Suárez Moré, la doctora Laura Beberaggi, que es de Coordinación Hospitalaria, Ezequiel Berbés, acá a mi izquierda, que es el secretario de Articulación y Monitoreo del Ministerio de Salud y Ambiente, y el doctor Juan Carlos Nadalich, ex ministro de Salud de la provincia y, bueno, actual colaborador y compañero de trabajo de todos nosotros. Bueno, primeramente, la verdad que agradecer el espacio que nos están permitiendo para mantener la comunicación con ustedes. Nos parece como muy importante tener esta interacción porque el mensaje hacia la comunidad requiere de una gran responsabilidad y esa gran responsabilidad lógicamente tiene que tener un muy buen contenido científico, académico y a su vez para comprender cuáles son las razones de la toma de decisión en cada una de las acciones que nosotros venimos haciendo. Que, lógicamente, si bien este grupo es la cara visible, es simplemente la punta de un iceberg de un gran equipo de salud que comienza desde los niveles del primer nivel de atención, el nivel hospitalario, y, lógicamente, el gabinete provincial, porque esta no es una situación solamente de salud, sino una situación de Estado, la de la pandemia que nos está afectando actualmente en nuestro país, en el mundo y, lógicamente, acá en la provincia de Santa Cruz. Bueno, yo en honor al tiempo, nuestro tiempo es acotado y también sabemos que el de ustedes es muy importante. Lo que haríamos es ya comenzar con este ida y vuelta de preguntas y respuestas. Y bueno, comenzamos si le parece y en función de cada una de las orientaciones que tenga la pregunta vamos a generar la respuesta desde acá. Yo corté acá, lo dejo ahí. Desde Río Turbio, FM Portal, nos preguntan cuáles son las medidas que se analizan de no bajar la cantidad de casos luego del 20 de septiembre. Bueno, saludo a Río Turbio. Por ahí comienzo con esta primera pregunta, después la vamos repartiendo en el resto de los compañeros. La verdad es que las acciones que se vienen haciendo son innumerables, porque estamos hablando de acciones relacionadas a la comunidad, como acciones sanitarias, como acciones de todo lo que es el nivel ejecutivo. Hoy nosotros ponemos nuestro especial énfasis principalmente en lo que se refiere a Río Gallegos, en el aislamiento como el principal esquema de trabajo en el cual favorece a la prevención. Hoy al mediodía nosotros tuvimos una conferencia con el COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, donde están todos los ministros participando, y uno de los ejes que destacaba Ginés González García es que la prevención, el aislamiento o el distanciamiento, de acuerdo al lugar donde se encuentre en cada etapa, es el principal elemento que tenemos nosotros como sociedad para poder abordar la crisis y cortar los brotes epidémicos. Los mecanismos de prevención, creo que todos ustedes los conocen, básicamente el aislamiento social, los cuidados de prevención en lo que se refiere a utilizar los elementos de protección personal, las medidas de higiene de las manos, principalmente la acción sanitaria de la rápida y oportuna acción sobre los casos que son sospechosos o los que son positivos, y esos serían como aquellos ejes principales en los cuales, de modo general. Después podemos ir hablando en cada una de las localidades de las cuestiones específicas. Nosotros en Río Gallegos hoy centramos en el aislamiento preventivo, el distanciamiento, lógicamente, en cada acción que tenga que ser esencial, como ser en los ámbitos de trabajo, pero principalmente la responsabilidad social, la responsabilidad de la persona, la responsabilidad de quien tiene el riesgo de poder estar contagiado. Ustedes saben que hoy en Río Gallegos estamos en una cuestión epidemiológica distinta al resto de la provincia, pero principalmente el tema de los cuidados de la persona y el considerar que uno es un factor muy importante de riesgo hacia el otro. Entonces,
centrado en eso es la principal acción que nosotros estamos impulsando desde el Gobierno de la provincia, independientemente de las cuestiones específicamente sanitarias. Claudia, disculpa, esa pregunta era de Tiempo Sur. Ahora sí te hago la pregunta de FM El Portal. Están consultando cómo está la situación de los hospitales en cuanto a insumos como respiradores y barbijos en toda la provincia. ¿Querés comentar, Laura? Sí, buenas tardes a todos. Ya saben que el reparto de insumos se hizo por complejidad y a demanda y se trabajó el sistema de unidad de soporte vital que no solo tiene que ver con un respirador, sino con un grupo de equipamiento que define este soporte vital. Que la unidad de rescate de soporte vital se compone de respiradores, bombas de infusión y monitores de signos vitales continuos, lo que facilita mucho el cuidado de un paciente que está en asistencia respiratoria mecánica. También estos insumos se distribuyen de acuerdo a lo que ya tenía cada hospital y a la ampliación de camas que se hizo en cada unidad hospitalaria. La pregunta ahora es de la Opinión Austral, de Clásicas, de la Opinión Austral del diario, la edición impresa. Pablo Manuel consulta cómo evalúan hasta ahora el resultado de los centros fijos de testeos en la localidad de Río Gallegos. Bueno, la verdad que los puestos fijos de testeo en un principio fueron organizados para sostener la convocatoria de las personas que querían y presentaban síntomas y la comunidad en general lo tomó con mucha responsabilidad y los centros de testeos terminaron, además de ser un lugar de hisopado, son lugares de asesoramiento continuo y donde se brindan indicaciones y se brindan también otras ayudas que uno las toma en cuenta en ese momento. El centro de testeo nos permitió definir los conglomerados y detectar precozmente las situaciones de brote en distintos puntos. Además de los puestos fijos de testeo, le damos mucho valor al testeo domiciliario para facilitar cuando las personas no pueden movilizarse y evitar la movilización de personas sintomáticas, que son los casos sospechosos que tienen aún más posibilidad de ser los transmisores. En relación a la pregunta que hace el EU14, consulta más allá de la articulación que hay con las localidades y con Nación, cómo viene siendo el trabajo en conjunto de manera regional con el resto de las provincias patagónicas, si es que lo hay en términos sanitarios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un poco esto viene de la etapa anterior que me tocó estar un poco al frente. El esfuerzo grande, lo comentamos en algún momento, fue en el COFESA que planteaba recién el ministro, tratar de articular con todas las regiones. Uno de los elementos más claros que aprendimos en otras etapas fue el hecho de poder organizar una conducción desde la Nación que permita una distribución adecuada de los insumos que siempre son escasos en situaciones como esto, como pasó con el cólera, con el H1N1. Entonces, en el mes de febrero-marzo, lo primero que se planteó fueron un encuentro y una serie de trabajos en grupos que eran casi cotidianos desde Nación con todos los ministerios. En el tema regional, nosotros al comienzo tuvimos una serie de interrelaciones livianas, pero después, cuando se suspendieron los vuelos de aerolínea, tuvimos que trabajar haciendo de postas también para tener los recursos. Eso fue una articulación, por ejemplo, con Chubut, con Tierra del Fuego, cuando se estaban armando los laboratorios, muy articulada. Siempre hubo una interrelación muy intensa, que además sirvió para poder hacer que la industria argentina nos produjera los recursos que precisamos y al mismo tiempo Aerolíneas Argentinas pudiera traer desde el exterior recursos para acá. Ustedes saben que hubo muchos vuelos de Aerolíneas Argentinas a China que nos permitió tener los equipos de protecciones más insumos para laboratorio y otros sectores. En ese sentido, esa conducción se mantiene y hoy tuvieron a las 11 de la mañana una reunión los ministros de todo el país con Ginés García, donde se continúa esa articulación. Complemento, Kensito.
Por ahí va a ser novedad para todos ustedes. Como bien lo decía Juan Carlos, el tema este de la regionalización fue uno de los temas planteados en COFESA y comienzan desde ya mañana a desarrollarse los COFESA regionales. Entiéndase que las características regionales tienen ciertas características similares dentro de lo que son las distintas regiones. No es la misma la realidad del NEA que la del NOA, que la de la Patagonia. Y desde mañana, y esto ya les vuelvo a decir como primicia, comienzan los COFESA regionales que van a abarcar provincias que tienen ciertas características similares en lo que son los estados en los cuales se encuentra desarrollada la pandemia y a su vez las características demográficas de cada uno de los lugares. Desde ELAM, Claudio, consultan a cuánto asciende el presupuesto destinado a la emergencia sanitaria hasta el momento y cuánto se ha destinado a incorporar personal. Bien, buenas tardes, yo soy Ezequiel Berbes. En relación a la pregunta de TELAM, la inversión que se ha realizado hasta ahora, desde que comenzó la pandemia, ronda los 407 millones de pesos. Eso incluye insumos, incluye equipos y la contratación de personal, y también incluye la inversión que hace la provincia en el pago de guardias o adicionales al personal de salud, que obviamente tiene una carga de trabajo permanente y prácticamente sin reemplazo, sobre todo en Río Gallegos. Aproximadamente en lo que es la partida de personal, son unos 26 millones de pesos que lleva invertido hasta el momento en lo que son contrataciones, y unos 85 millones de pesos que se llevan invertidos en lo que es guardias o algún adicional con respecto al tema del personal sanitario. Desde Infomedio 24, una de las consultas era la que recién respondieron y están preguntando si habrá alguna modificación y finalmente cómo quedó el bono provincial destinado a personal de salud, en principio en la localidad de Río Gallegos, y si esto se va a ampliar o no al resto de las localidades. Bueno, el decreto de reconocimiento para el personal de salud se tuvo que adaptarse desde el 14 de julio al 14 de agosto a soportar la circulación comunitaria, lo que nos puso en un proceso distinto de asistencia, redoblando esfuerzos y ampliando la capacidad de asistencia. Tiene que ver con el nivel de exposición y está siendo reevaluado porque en este contexto algunos servicios y algunos sectores tuvieron diferentes formas de interpretar este decreto y bueno, se hizo una mesa de trabajo y se está reevaluando la posibilidad de volver a mirar los niveles de exposición porque eso tiene una temporalidad y está destinado finalmente al personal, sea de salud o de personal que se acercó a trabajar desde otro lugar, desde el sector privado o desde otros ministerios, a sumar un esfuerzo inédito porque rearmar y gestionar en pandemia y asistir en pandemia y adaptarse rápidamente no es una cosa simple, y el espíritu del decreto era reconocer este esfuerzo y la calidad con que se había realizado. Está en revisión, se hizo una revisión por servicios, con jefes de servicios, y se trabajó junto con una mesa del Ministerio y una mesa de las autoridades del hospital. Leo Páez consulta, en caso de seguir creciendo los casos en Comodoro Rivadavia y pudiendo ocuparse la totalidad de UTIs del sistema sanitario, si existe la posibilidad de que las ciudades de la zona norte puedan recibir pacientes, como sucedió con el SAMIL y pacientes derivados de Río Gallegos. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Creo que un poco es hacer mención a lo que hablaba recién el ministro y lo que comentaba Juan Carlos, que esto de regionalizar en el momento de la pandemia que nos toca atravesar es una instancia que es fundamental y que la tenemos que llevar adelante. Indudablemente que la zona norte, si bien a la fecha no tiene muchos casos confirmados y la demanda de camas hospitalarias no es la que tiene la ciudad de Río Gallegos, entendemos que por una cuestión de cercanía y de continuidad, tanto Comodoro Rivadavia como Radatili, que son ciudades que son de Chubut y que están muy próximas a Caleta Olivia, indudablemente que si la ciudad de Caleta Olivia está en una situación que pueda garantizar
la cobertura y el apoyo a la ciudad de Comodoro Rivadavia, indudablemente que lo vamos a hacer siempre y cuando no afectemos y no, digamos, involucremos a la capacidad instalada para solventar a todos los santacruceños y las santacruceñas. La realidad que nosotros tenemos en Río Gallegos hoy nos permite pensar que no solamente la ciudad de Calafate es un lugar de destino para derivar pacientes, sino también que Caleta Olivia u otras ciudades intermedias pueden llegar a hacerlo en la medida de lo posible que los pacientes que se deriven estén en condiciones de ser tratados en otros hospitales donde el nivel de complejidad de los hospitales pueda generar la cobertura y la garantía de salud a esos pacientes. Entendemos que no solamente el paciente que se contagia durante sus primeros 14 días es un estado crítico, delicado, pero también sabemos que el post-infección es un momento de rehabilitación y donde necesariamente tenemos que contar con unidades hospitalarias y con servicios de kinesiología y de rehabilitación específicos para poder dar el soporte de salud a cada uno, ¿no? A mí me gustaría complementar, si me permiten, las dos preguntas anteriores, porque me parece que acá hay un valor y como comunidad tenemos que preguntarnos en qué lado estamos. La pandemia no tiene que ser una cosa que pasa a un costado de cada uno de nosotros, sino que nos pasa. Si nosotros no asumimos ese hecho de que la pandemia le está pasando a los de Santa Cruz, a los de Chubut, a la Argentina, a Latinoamérica, al mundo, tenemos que, diferenciar dos aspectos de la resolución personal: la indiferencia o la solidaridad. Esto me parece que son puntos claves incluso en la comunicación que tenemos que tener con nuestros pares. Acá la indiferencia es un daño muy grave que nos hacemos entre todos y la solidaridad es la única herramienta que tenemos para poder soportar el embate. Consultan, más allá de los porcentajes que damos habitualmente, si se puede clarificar el número de camas disponibles de UTI, intermedia y camas de Medisur específicamente para Río Gallegos. Sí, la instalada hoy, principalmente la modalidad de atención en las zonas del hospital, lo que nosotros conocemos que el hospital hoy se transformó en un hospital de COVID, digamos, donde hay áreas que se fueron readaptando para recibir pacientes positivos que requieran internación o las primeras 48 horas de soporte, y la cantidad de camas que se amplió desde la terapia intensiva, partiendo de 8 camas, llegamos a un total de 24, con un sistema de lo que se llama recuperación intermedia, donde los pacientes que pueden salir del respirador, que todavía o no están en condiciones de bajar al servicio de clínica médica, hacen esa estancia. Esto es dinámico porque la verdad que se responde según las necesidades de los pacientes, y lo que se hace es tratar de optimizar la internación de UTI y que pueda salir mejor a clínica médica. Después tenemos estadios intermedios también en clínica. Es importante que todos conozcamos que dentro del servicio de clínica médica hay espacios controlados de no transmisión, dentro de lo que, si bien todos estamos en pandemia, se mantienen medidas de aislamiento respiratorio para evitar el contagio de otras enfermedades intrahospitalarias, otras infecciones intrahospitalarias, para mantener así la calidad de atención. Y a su vez, dentro de clínica médica hay como una subclasificación de pacientes que están en fase post-COVID de recuperación, la fase de oxigenación, de reaprender a vivir post-COVID. El COVID deja como una secuela muscular muy importante y esa parte de rehabilitación también se está cumpliendo en estas salas de clínica médica, que a su vez están, nosotros las vemos como una, pero están subdivididas. Hoy en el hospital hay ocupadas 24 camas. Vengo hace un ratito de ahí, de clínica, y de la fase de clínica que estaba prevista para otros pacientes que no sean portadores, también estamos ocupando las camas con esta clasificación en una ocupación de cama de 12 camas
con posibilidad de 4 camas libres, que bueno, esto en este momento podría estar ocupándose según las altas diarias. La adecuación de estos servicios requiere de un gran esfuerzo y de un aprendizaje continuo de cuáles son las maniobras y los tratamientos que permiten que el paciente regrese a su casa de la mejor manera posible. Y también me parece importante destacar que tanto para pacientes leves que hacen su cuarentena en su casa tienen un seguimiento médico telefónico y por telemedicina, y los que están en recuperación post-COVID, que se valen de algún aprendizaje antes de salir del hospital, también tienen un seguimiento oportuno para asesoramiento de los cuidadores y del paciente en sí. En relación a la misma pregunta, ministro, nos consultan cómo quedó la situación a partir del incremento de casos de aquellos gimnasios y espacios que se habían acondicionado para albergar personas positivas de COVID. Pero voy a complementar un poquito lo que dijo la doctora Beveraggi. Nosotros tenemos un sistema de monitoreo continuo y permanente de toda la provincia en lo que refiere a los lugares de internación para cada una de las especialidades. Es decir, todos sabemos que existen distintas zonas o áreas de internación, ya sea de pediatría, de clínica médica, de clínica quirúrgica, terapia intensiva. Sin duda, la parte como más crítica es aquellas que justamente tienen los cuidados intensivos, porque son las que menor cantidad hay en la provincia. Pero el monitoreo se hace de modo diario, continuo, permanente, en el cual nosotros por cada una de las localidades de la provincia tenemos el conocimiento exacto de las camas ocupadas, de las camas libres. Por ahí lo que ustedes están viendo al final del día es simplemente un resumen general, pero en el medio sucedieron muchísimas cosas en lo que refiere a altas, a bajas, a camas calientes, le decimos nosotros, cuando se le da de baja o de alta a un paciente y reingresa otro. Lo que se aplican son medidas de resumen para no transformar una cuestión muy engorrosa el volumen de ocupación de cada uno de los sectores. Por ahí un poco complementando lo que planteaba la doctora Beveraggi, el accionar de la salud pública no termina solamente en la internación o en la atención por consultorio o por guardia de cada una de las personas que están relacionadas a la pandemia, sino también a todos aquellos contactos estrechos que están en los domicilios, los que están en internaciones, ya sea en hogares de adulto mayor, en salud mental. Todo eso también tiene el monitoreo permanente desde el sistema sanitario. Entonces nosotros no decimos que la cantidad de camas es el límite que nosotros tenemos, sino que esta internación en domicilio o este cuidado que se le está haciendo a cada persona que es contacto estrecho, caso COVID, que está en su domicilio, es también una responsabilidad médica, requiere de un acto médico, como por ejemplo el de realizar la visita en el domicilio, de controlar los síntomas de forma telefónica, el monitoreo de recibir el llamado telefónico de las personas que por ahí le generan dudas, sean casos sospechosos porque tienen síntomas o sea porque están dentro de este sistema de monitoreo que nosotros realizamos del sistema de salud. Esto no es solamente en Río Gallegos, sino que en cada una de las localidades, las áreas de epidemiología, junto con los sectores de clínica médica, terapia intensiva, las conducciones hospitalarias, están abocados a esta sistemática, a este trabajo de control, donde se monitoriza a cada una de las personas, porque es la forma en la cual nosotros intervenimos más rápidamente en aquellos casos que tienen alguna sintomatología o alguna intervención de tipo sanitaria que tenga que generarse. Doy un ejemplo: alguna persona que está en su domicilio porque es un contacto estrecho y comienza a tener síntomas, necesita ser evaluado por un profesional, necesita por ahí terminar en una internación dentro de un nosocomio. Son todas acciones que doy como a modo de ejemplo de que no es solamente número de camas ocupadas o número de profesionales disponibles, sino que el accionar de la salud pública requiere de personas que son voluntarias, de otros actores institucionales, además del propio sistema de salud, que es un poco el centro o el pivote sobre el cual se gestiona todo el resto. Consultan del mediador cómo son los turnos de rotación del personal sanitario que está atendiendo en el Hospital Río Gallegos a las
¿Querés mandarlo? Hay distintas modalidades, por, digamos, un ejemplo, el equipo médico tiene en guardia una rotación de 12 horas, como siempre. En el equipo de respiratorio la guardia médica se cambia cada 8 horas porque el soportar el traje es bastante engorroso y hay entre estos sistemas distintas, tuvimos que flexibilizar, algunos días lo pudimos hacer así, con la pérdida de algunos compañeros que tuvieron que cumplir aislamiento, volvimos a la rotación de 12 horas, pero aún en esa rotación de 12 horas lo que hacemos son espacios intermedios de descanso, igual con el personal de enfermería, igual con el personal de limpieza, que responden a demanda. Ustedes saben que tenemos como un cronograma de limpieza habitual y un cronograma de limpieza que se dispara cuando se anuncia protocolo y se arma como una brigada de traslado, o cuando se da la alarma de la movilización de un paciente, se libera una estrategia que está muy aceitada entre el personal de limpieza, enfermería y el personal camillería que se encarga del traslado de pacientes, y se necesita el acompañamiento médico también. En los espacios de internación se está viendo la posibilidad de generar, no sé si ya lo saben, pero todos tienen un espacio de cambiado para poder no llevar la carga viral a la casa o la posibilidad de contagio, y esos espacios también son espacios muy cuidados, y lo que estamos haciendo ahora es auditar y acompañar durante los momentos de descanso para que ese momento no sea un momento de posible contagio. Ustedes usar el traje requiere una expertise en el uso del traje y de sacar y ponerse los elementos de protección personal. Entonces lo que hacemos es la maniobra de imitación, nos acompañamos para poder coordinar las acciones. En cada servicio se fue optimizando lo que se llama el pase de sala o la recorrida de sala para evitar que en ese momento hubiera contagio entre los profesionales que asisten. Y bueno, a medida que se va trabajando sobre COVID y sobre el tipo de pacientes, uno aprende también a compartir estos espacios con mucha responsabilidad. Quería agregar en el punto anterior, si me permiten, el trabajo que se hace desde la atención primaria, porque desde los centros de salud siguen con su habitual ritmo de turnos programados y de turnos de asistencia, con la receta electrónica a distancia para que los pacientes no tengan que concurrir. Y en este momento, donde ya estamos dando de alta a algunos pacientes, de todos los pacientes recuperados, se noticia al centro de salud que le corresponde para que haga el monitoreo y facilite la recuperación y asesore en forma continua a la familia que está al cuidado. Son varios, la sintetizamos en uno, los que preguntan lo mismo en relación a la preocupación que generan los contagios intrafamiliares y entre contactos estrechos. Si está pensado tomar la recomendación de aislar a las familias del paciente positivo de COVID en espacios como albergues, clubes u hoteles. Era ya parte de otra pregunta anterior también. Sí. Los espacios están preparados para ser utilizados según criterio profesional. En el caso de aquellas cuestiones que son intrafamiliares, en donde existe la posibilidad de que la persona tenga el aislamiento, siendo positiva, que tenga el aislamiento, aquellos casos tienen la posibilidad de ir a domicilio. La opción que existe y que se maneja siempre son aquellas situaciones en las cuales existe la imposibilidad de mantener ese aislamiento, entonces los dispositivos tipo gimnasio, tipo hogares o lugares, digamos, de tipo sustituto, es una de las posibilidades que nosotros tenemos y barajamos desde el punto de vista sanitario. En lo que se refiere, por ahí hay una cuestión de uno de las denominaciones de lo que es el diagnóstico propiamente dicha. Nosotros, y esto lo venimos charlando mucho con Nación, y fue una de las recomendaciones de la gente que vino desde el Ministerio de Salud de la Nación, del área de epidemiología, es que la fase más importante o el aspecto más importante para poder cortar el brote sigue siendo el aislamiento. Ese aislamiento, lógicamente, necesita de todo un soporte
que podrá ser familiar, podrá ser del Estado, pero desde la interacción entre los distintos organismos del Estado, más los municipios, más los actores sociales, se viene logrando. Nosotros en estos días venimos trabajando mucho en lo que es la interacción con las municipalidades, con los comités operativos locales, con las direcciones hospitalarias, con las áreas de epidemiología de cada uno de los hospitales, porque lo que pretendemos es adelantar o dar a conocer en aquellos lugares que no tienen un estado como el que estamos teniendo nosotros de circulación comunitaria, dotarse de todas las herramientas y todas las estrategias, porque el planteo es que todos juntos estamos jugando este partido desde un mismo lado y del otro lado el adversario termina siendo la pandemia. Entonces, si nosotros no abocamos todas las fuerzas de todos los sectores, las posibilidades de que no salgamos tan bien siempre pueden existir. Y al contrario, mientras nosotros logremos esa búsqueda de comportamientos sociales correctos y el cuidado colectivo de la sociedad, las posibilidades de éxitos y de obtener mejores resultados desde el punto de vista sanitario siempre van a estar mucho más presentes. Consultan en términos presupuestarios, si desde el Ministerio de Salud de la Nación, más allá de los insumos y de personal, se envió dinero y a qué se destinó. Bien, sí, desde la Nación se enviaron 100 millones de pesos hasta el día de la fecha y se destinaron en su totalidad a insumos y a equipamiento, concretamente. Unos 30 millones a equipamiento, básicamente a respiradores, monitores, bombas y equipos de gases, y el resto fundamentalmente a insumos. En relación a la actividad turística, hay dos preguntas. Por un lado, si viendo que no bajan los casos, hay alguna posibilidad de pensar en una apertura de la actividad turística en Santa Cruz para más adelante, y desde Calafate, en relación a la temática también de turismo, si hay algún protocolo previsto para autorizar el Parque Nacional Los Glaciares y si esto se viene hablando con Nación, aunque sea para los residentes, o sea, que no sea para gente que venga de afuera, sino para los residentes de la localidad. Un poco el tema del protocolo de parques nacionales se dividió en fases. Aproximadamente 15 días atrás, 20 días atrás, se aprobó la fase 1 del protocolo para parques nacionales, del cual sí se viene trabajando con el Estado Nacional. Y la fase 1 habilita para el sector, digamos, residente de la localidad y tiene, digamos, situaciones o circunstancias algo limitadas, pero bueno, fue el primer paso. Fue previo a desencadenarse la cantidad de casos que está teniendo hoy Calafate. Hoy es la realidad distinta a aquel momento en el cual se aprobó la fase 1 de parques nacionales. Pero en líneas generales, y como para que todos tengamos la misma sintonía y entendamos de que esto no es una cuestión de un capricho que queremos o no habilitar tal o cual actividad, bien lo explicó el ministro, la única manera que tenemos es el aislamiento, es la no circulación y evitar todo tipo de contacto con casos confirmados, sospechosos o estrechos, y de esa manera nos vamos a seguir manejando. Entendemos que hay protocolos que tenemos que modificar. Muchas empresas tenían una metodología de trabajo que era de 7 días más un hisopado y con determinadas condiciones podían asistir a su lugar de trabajo. Bueno, hoy eso se ha revisado y se ha llegado a la conclusión que la única forma que tenemos para empezar a prevenir el brote es hacer los 14 días de aislamiento. Y si bien se inicia acá en la ciudad de Río Gallegos, que es donde estamos en aislamiento social, la idea es poder cortarlo, porque indudablemente si no cortamos en Río Gallegos se va a empezar a hacer el efecto derrame y va a llegar a cada una de las localidades, y es lo que queremos intentar evitar, que este contagio no se magnifique, que no llegue al resto de la provincia, que las localidades estén preparadas como lo acabamos de decir, pero por sobre todas las cosas entender que
Sabemos que vienen los días lindos, sabemos que mucha gente quiere salir afuera, quiere disfrutar del aire libre, de muchas actividades, pero también entendemos que estamos en una situación de pandemia, que es algo que no lo teníamos previsto y que tenemos que actuar en consecuencia y que tenemos que tener una conducta responsable. Y esa conducta responsable no es más ni menos que ver cómo podemos hacer para poder desarrollar las actividades con los protocolos específicos para disminuir al máximo la capacidad de contagio. Así que para el tema de turismo no queremos ser pesimistas, pero sí vamos a ser realistas y sabemos que hoy no podemos hablar de eso, hoy no podemos pensar en algo para poder abrir una apertura porque sería hipócritas y no es lo que queremos ser. Queremos ser transparentes, queremos decirle que estamos preocupados y que queremos poder tener una provincia sana y que podamos desarrollar todas las actividades como corresponde. Desde Caleta nos consultan si están al tanto de la situación que se está dando con 20 estudiantes que provienen de Córdoba, que son santacruceños, a quienes el COE local autorizó a ingresar. Son 20 estudiantes, 12 de Caleta y el resto de localidades de la zona norte. ¿Y quién es el que tiene la autorización final, digamos, para que estas personas ingresen o no, dado que el COE local los autoriza, pero están esperando la autorización del Ministerio de Salud de la provincia? Sí, puntualmente ese es un tema que fue en el transcurso de esta semana que hemos tomado conocimiento porque se tomó intervención a través de la privada de la señora gobernadora y desde el Estado provincial nosotros hace tiempo que hemos minimizado todo lo que es el regreso a casa o todos esos contingentes en los operativos que armamos para poder traer a todos los coprovincianos que teníamos en otras provincias. Si bien comentamos que en zona norte todavía la situación epidemiológica permite tener una manera distinta y podría aceptar a este contingente, entendemos que tenemos que evaluar toda la situación epidemiológica de la provincia porque el sistema de salud es uno solo y todos estamos interrelacionados y no queremos que se nos complique en otras ciudades. Así que vamos a seguir estudiando la posibilidad de poder traer a todos ellos que creo que en su gran mayoría son estudiantes y vamos a ver cómo podemos hacer para que de una manera transparente, de una manera organizada, porque esto genera logística, se tiene que avisar a Protección Civil, seguridad, no solamente es el COE que autoriza, sino que es toda una sociedad que tiene que estar preparada y para eso, bueno, vamos a trabajar para que en el corto plazo podamos llegar a tener a todos esos estudiantes en cada una de sus casas, ¿no? En relación a la respuesta que dabas antes, Ignacio, preguntan si la mayor cantidad de casos en algunas localidades del interior hizo que evaluaran la modificación de los protocolos del sector productivo. Entiendo que eso ya estaba como contestado, por si quieres agregar algo más, pero entiendo que los estaban revisando. Sí. Bien. Consultan en cuanto a insumos si está previsto que llegue más equipamiento a los hospitales del interior de la provincia en los próximos días. Sí. Bueno, sí, es correcta la consulta. Justamente mañana se está despachando un transporte con equipamiento que viene para Santa Cruz, que tiene respiradores, tiene insumos, bombas y 5 monitores. Correcto, exactamente. De todos modos, se siguen realizando compras y aprovecho para hacer mención, hoy cuando preguntaban si había venido plata de Nación, estuvieron esos 100 millones de pesos y también el CFI envió 20 millones de pesos que lo estamos utilizando para hacer una compra grande de insumos de protección personal. Bien. Consultan varios de las localidades del interior y en aquellas localidades donde aún no hubo casos se evalúa la posibilidad de salidas recreativas para esas localidades. Nosotros vamos analizando cada situación en particular. Por ahí, como decía alguno de los compañeros del equipo, la situación epidemiológica cambia de un momento a otro y siguiendo un poco las directrices que nos marca Nación,
por ahí no es que vamos a poner todo el énfasis en impedir que llegue o que ingrese el virus a cada una de las localidades, sino que vamos a poner todos los esfuerzos en que cada localidad esté preparada para recibirlo de la mejor manera posible. ¿Qué digo con esto? Si nosotros favorecemos el realizar determinadas actividades que sabemos que pueden ser o pueden generar un riesgo para la sociedad, vamos a tener que estudiarla muy fuertemente y realmente el factor riesgo es el que nosotros principalmente estamos analizando. No queremos adelantarnos a la toma de decisiones sobre determinadas circunstancias porque, les doy un ejemplo, en un momento teníamos una localidad muy chica de la provincia de Santa Cruz, chica digo no por en número de cantidad de habitantes, que no tenía ningún caso positivo y de repente una persona dio positiva y después se le fueron sumando otras. Es decir, la situación es extremadamente dinámica y lo que nosotros tenemos que entender que lo que estamos viendo en este momento es lo que sucedió hace 10 días atrás o 14 días atrás, ¿sí? Hoy nosotros vemos el resultante de hace 14 días atrás y lo que está sucediendo hoy vamos a ver el impacto dentro de unos 15 días. Entonces, tomar decisiones apresuradas o decisiones que por ahí favorezcan la interacción entre las personas no pareciera ser un objetivo que nos está planteando Nación ni el que nosotros estamos viendo acá en la provincia. Pero eso no significa de que cada solicitud o cada atención no deba ser analizada como corresponde y en los casos de corresponder se autorizarán y en los casos que no explicaremos cuáles son las razones por las cuales desde el punto de vista sanitario, epidemiológico, médico, social, por qué razón no se autoriza de no corresponder. Consultan cuál es el porcentaje del personal de salud en la provincia que está afectado solo a tareas COVID. En realidad, la ciudad más paradigmática es la de Río Gallegos y en este momento todo el hospital está preparado y comprometido para trabajar en COVID, pero no desconocemos que se siguen atendiendo las mismas patologías de siempre que no tienen relación con el COVID, por lo tanto no hay un porcentaje fijo que esté de un lado o del otro, sino que es un trabajo en red y un trabajo que se va adaptando a las circunstancias. Sigue habiendo situaciones de urgencias que no son COVID, situaciones quirúrgicas, situaciones oncológicas, y el mismo cirujano está afectado para trabajar en terapia intensiva, ayudando en el soporte de lo que puede ser la parte respiratoria y también el equipo quirúrgico puede resolver una cuestión que no esté relacionada con COVID. No hay porcentajes exactos ni estrictos porque así lo exige el movimiento de un hospital y el movimiento epidemiológico, ¿no? Yo me gustaría complementar un poquito esa información porque si concentramos el concepto de trabajo de COVID solamente en el hospital, estamos dejando de lado muchas situaciones que están alrededor. Por ejemplo, el área de educación. El área de educación no trabaja en el hospital, pero ha hecho un trabajo terrible en la organización de un esquema a lo largo del año para evitar justamente el tema de la movilización. Si nosotros hubiéramos tenido las escuelas abiertas, la situación era ya catastrófica desde un comienzo. Y también tenemos montones de compañeros de muchos ministerios que están desarrollando tareas complementarias, primero porque, como decía la doctora Laura, el componente del personal nuestro no es solo que ha disminuido porque hay que restringir a personas que tienen riesgo dentro del equipo del staff habitual, sino también todos los que tienen que hacer un distanciamiento producto de algún contacto cercano con un contacto estrecho con los casos y también personas que se han contaminado. También tenemos compañeros en esa función. Entonces, el COVID es un problema más amplio que solamente la estructura hospitalaria y hay muchas personas trabajando. El área de prensa es una de estas, que se está haciendo una tarea muy intensa tratando de convencer esto que comentaba el ministro, de que la única herramienta que tenemos, la vacuna más cercana, es el tema de lo que hacemos cada uno en lo cotidiano, porque si nosotros no cortamos la transmisión, todos los recursos van a ser insuficientes. Consultan en función de la curva, ministro, que no
ha decaído en Gallegos, si hay alguna medida puntual que no se haya tomado que pueda permitir controlar este incremento de casos en la capital provincial. Volvemos de nuevo a dos aspectos muy importantes, que son la búsqueda de los comportamientos sociales y el cuidado colectivo de la sociedad. Entiéndase que las medidas desde el Estado provincial, ya sea en interacción con todos los otros sectores, se vienen aplicando permanentemente, generamos nuevas medidas también de modo permanente y buscamos el momento adecuado para implementar cada una de las medidas, porque si nosotros hablamos de la curva epidemiológica de Río Gallegos puntualmente, hay ciertas líneas de acción que nosotros estamos abocados, como conocer, como por ejemplo las acciones que se vienen desarrollando en los barrios con las acciones de detectar, con los hisopados, con la visita puerta a puerta de cada uno de los domicilios. La parte más importante, y que por ahí, como bien lo decía el doctor Nadalich, no es solamente de salud, sino también es una cuestión de tipo comunicacional, es lograr que la comunidad, que la gente comprenda que la vacuna sigue siendo, o el mecanismo de control que nosotros tenemos, el corte de la cadena la vamos a dar si la exposición de la gente disminuye a personas que pueden ser contagiantes, si se cumplen las medidas de prevención. Entiéndase, las medidas se aplican todas las que nosotros podemos desde el punto de vista del Estado, pero también le sumamos aquellas de responsabilidad social de cada una de las personas. Las ONG nos están ayudando, los municipios nos están ayudando, las fuerzas de seguridad nos están ayudando, es decir, conformamos un gran equipo de trabajo que lo que busca es lograr penetrar con la comunicación, con la información de que la vacuna la tenemos por ahí cada uno de nosotros en nuestras manos cuando nosotros nos lavamos las manos, o en el barbijo cuando lo utilizamos, o en el distanciamiento cuando tenemos que evitar la cercanía, porque eso sabemos que son los factores que principalmente producen contagio. Y son la causa del mantenimiento de la curva elevada. Hay acciones que se hacen, que se establecen desde las áreas de trabajo, con el monitoreo en cada una de los comercios y las empresas, donde efectivamente verificamos que el cumplimiento de aquellas personas que tienen que hacer un aislamiento por indicación médica, efectivamente lo esté cumpliendo. Porque muchas veces nos hemos dado con muchos casos en el cual las personas van a trabajar a pesar de que se les ha indicado que tienen que quedarse en el domicilio. Y el riesgo sanitario de esa situación es altísimo. También esto lo estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad en lo que se refiere a aquellas personas que tienen indicación médica de permanecer en aislamiento por ser un contacto estrecho, por ser positivo, no tiene que circular, es decir, si están dando vuelta en la localidad y son detectados, la verdad es que la situación hacia la persona es complicada, porque esto es una cuestión de delito y de características federales, sino que también sigue poniendo en riesgo al resto de la comunidad. Por ahí se planteaba, como lo planteaba el doctor Suárez Moré, la migración de determinadas acciones de personas que vienen desde otra provincia, que son personas esenciales, obligatoriamente tienen que hacer los 14 días de aislamiento, porque sabemos que de esa manera nosotros estamos impidiendo que ingresen personas que puedan traer la enfermedad. Es decir, innumerables son las acciones que hay. Creo que si uno tuviera que decir cuáles son todas las acciones que venimos haciendo y cuándo se vienen aplicando, podríamos estar horas, porque la realidad de Río Gallegos es una, la de Piedrabuena es otra, la de Calafate es otra distinta, y en cada lugar tenemos acciones distintas, pero que tienen una cuestión en común, que la prevención está principalmente en las manos de cada una de las personas. Ministro, consultas en relación precisamente a Gallegos, al plan de detectar, ¿cuáles fueron los criterios para determinar los barrios en donde se hicieron los puntos de testeo? Los criterios fueron principalmente de tipo epidemiológico y sociales, ¿sí? Nosotros cruzamos, por un lado, la cartografía en la cual se encuentran georreferenciados cada uno de los lugares en donde existen casos, correlacionados con los comercios, porque también buscamos
el nexo causal que pudiera llegar a ser la situación de compra de cada uno, donde uno va a comprar, pero a su vez también jerarquizamos no solo el volumen por barrio, sino también las características sociales del sector. Donde nosotros consideramos que existía mayor riesgo social y a su vez aquellos lugares donde existe mayor casuística de casos positivos o de aislamiento por contacto estrecho, fueron los lugares donde nosotros salimos a buscar los casos o los casos sospechosos o los casos positivos, los contactos, porque de esa manera nosotros estamos limitando, mientras más rápido logremos cortar esa línea de difusión de la enfermedad, mejores son los resultados que vamos a tener. Consultan en relación a si hay algún dato sobre el porcentaje de personal sanitario que ha contraído COVID desde el inicio de la pandemia. No hay una lista y un número fijo porque el personal de salud se afecta de dos maneras. Primero, porque puede ser contacto estrecho de algún positivo y tiene que quedar al cuidado de alguien que precisa, o por ser conviviente es mejor que no concurra a trabajar. Y hay también el modelo de que están exceptuados por el DNU por ser personas de riesgo, y está la tercera posibilidad que hace que un personal de salud tenga que retirarse, que haya enfermado, que haya sido portador detectado, digamos, por PCR de COVID. Esto es tan dinámico porque hay mucha gente que se recupera o terminan los cuidados de un familiar, inmediatamente se incorporan al sistema otra vez. No hay un porcentaje y un número fijo porque esto va cambiando, incluso va cambiando la planta de profesionales que tenemos con las contrataciones, la incorporación de personal nuevo. Consultan, ministro, en relación a aquellos pacientes con complejidades que no sean vinculadas a COVID, que necesitan ser trasladados o derivados a centros de mayor complejidad, cómo se viene trabajando y cuáles son los criterios que se vienen llevando adelante. Bueno, en el contexto de pandemia, el hospital de Río Gallegos aún así siguió recibiendo patologías complejas que son de resolución en la localidad. También los hospitales de alta complejidad como el SAMIC y el Hospital de Caleta Olivia trabajamos en red, y en el caso de las derivaciones que sean por fuera de la provincia y que requieran el traslado del vuelo sanitario, están normatizadas y se están haciendo fluidamente. Incluso se ha incorporado el de otros destinos, además de la capital federal, se han incorporado otros destinos de recepción. Igual me parece muy importante también de aclarar que la derivación del paciente es un modelo de trabajo, y la movilización de profesionales a asistir al paciente, si es posible, en su localidad, que es lo que llamamos la red de prestaciones, se ha intensificado mucho y se ha optimizado para hacer el movimiento entre localidades, por supuesto que respetando todas las normas del distanciamiento y de la cuarentena para no ser el personal de salud un portador sano, ¿no? Ministro, consultan en relación a si hay pensada algún cambio de política comunicacional, ya que todavía en muchas localidades se siguen sin entender la importancia del uso del tapaboca y del distanciamiento social. Bueno, en eso le pedimos ayuda a ustedes, porque la verdad es que si quedan dudas todavía hoy de cuáles son las medidas de prevención, algo realmente está sucediendo en la interfaz. Apelamos a las estrategias de comunicación en la cual justamente los comunicadores sociales, los periodistas, los medios de comunicación en general tienen una misión que yo, como lo dijo el doctor Nadalí recién, se transforma en una cuestión esencial y vital. La forma en que nosotros llegamos a la casa de cada una de las personas es a través de los medios de comunicación. La estrategia de comunicación siempre fue tener una conexión abierta, dar respuesta, manejarnos a través de los distintos comunicados, mostrar qué acciones se vienen haciendo, predicando también con el ejemplo, porque eso creo que es una de las partes más importantes, pero realmente dentro de lo que es las estrategias de la atención primaria de la salud, la promoción de la salud, que es uno de los aspectos
fundamentales de la prevención, nos apalancamos y nos apoyamos mucho en justamente todo lo que es el plantel de comunicadores, porque es el lugar idóneo por el cual llega a cada una de las casas de la provincia de Santa Cruz, a cada lugar más recóndito de la provincia. Entonces, esa pregunta, a ver, nosotros planteamos técnicamente cuáles son las recomendaciones y por ahí pretendemos o nos apoyamos ustedes en que esta situación realmente tenga la máxima difusión y por ahí que no queden dudas. Pueden llegar a quedar dudas y está bien que nos pregunten una y otra vez si es o no es bueno tal o cual acción. Las respuestas van a ser siempre unívocas, que pueden variar en el tiempo, sin lugar a dudas pueden variar porque la epidemia y el coronavirus, el COVID-19 tiene, por más que nos parezca una eternidad a nosotros, tiene 9 meses o 10 meses en la vida de la historia de la medicina. Entonces, día a día nosotros vamos adquiriendo conocimiento y día a día las recomendaciones siguen modificándose, algunas aumentan, algunas disminuyen, lo mismo que las terapéuticas o las estrategias de tratamiento. Entonces, en eso ahí compartimos la responsabilidad y apelamos a que nos ayuden en esta cruzada, porque la acción de ustedes es una acción sanitaria y forman parte de ese, por ahí, 100% de salud que nosotros necesitamos tener en toda la provincia y en todo el país, por supuesto, también. Ministro, consultan desde Perito Moreno sobre el personal que arribó de distintas localidades y de Nación a colaborar, cuánto tiempo van a estar y si va a seguir sumándose gente, si eso está previsto. Sí, en realidad lo que comenzó como una colaboración de personal para hacer un refuerzo en la localidad de Río Gallegos se transformó en una estrategia de aprendizaje, porque la verdad es que se aprende mucho de la gente que está trabajando acá. Nosotros aprendemos de estrategias que se implementaron en las localidades como la de la Capital Federal o de Cava, que nuevas herramientas para trabajar, y la gente del interior que aún no le tocó convivir ni internar pacientes de COVID, pueden aprender, y esta estrategia me parece valiosa para cualquier momento. Hoy un profesional que viene a aprender o a ayudar a Río Gallegos se va con un bagaje de información y una capacidad de respuesta inmediata por si su localidad le toca atravesar un momento de transmisión comunitaria y abordar esto con mayor seguridad. Nos pareció muy importante que se haya armado una red de prestadores y una red que se amplía. Cada vez son más las personas que quieren venir a colaborar y aprender. Y hay una capacitación intrínseca que se hace en cada servicio antes de ingresar, que facilita la incorporación de estos profesionales que vienen quizás de hospitales de menor complejidad, como para que puedan rápidamente adquirir la destreza, sobre todo en el uso correcto de elementos de protección personal, la convivencia y en adaptarse rápidamente a estos nuevos tratamientos que se aplican en COVID. Y en la asistencia es totalmente distinta a la asistencia de un paciente COVID, y uno tiene que aprender y desaprender viejas tecnologías que usábamos, y hoy nos apoyamos en nuevas tecnologías, aprendimos a seguir a los pacientes de una manera diferente que no por eso deja de ser efectiva. Así que en especial a todos los hospitales que colaboraron con nosotros, un agradecimiento, y esperamos que puedan tomar esto como una escuela de aprendizaje para llevar a su localidad. También los municipios han colaborado con nosotros y favoreciendo esta dinámica del traslado de los profesionales. Consultan desde Río Turbio por el personal que se dedica a limpieza, si se está pensando en rever su situación, tanto en Turbio como en el Calafate, su cuestión salarial y contractual. No, estaba con la cooperativa de izquierda. No, ya el gobierno, como cabecera de la cooperativa, sí hemos mejorado la situación salarial en Río Gallegos y también en Puerto Deseado, en Caleta Olivia, y estamos en Perito Moreno. Estamos revisando todos los niveles salariales de la provincia de las cooperativas de limpieza para poder equipararlos e inclusive que estén un poco mejor de lo que venían estando. Esa es la situación. Ministro, consultan desde Los Antiguos
Córdoba medicación como utilización de ibuprofeno con aquellos pacientes positivos de COVID. Yo te comento lo que hoy estuvimos charlando en COFESA sobre este tipo de terapéuticas que son experimentales y que no hay resultados concluyentes en lo que se refiere a su implementación. Como todos ustedes saben, existen algunos estudios que se vienen realizando sobre la utilización de vacunas. Hay varias vacunas que están en proceso, es donde se está apostando fuertemente a resolver la temática, no sin bemoles, es decir, hay avances y retrocesos, porque bueno, vuelvo a decir, llevamos 9 meses de conocimiento de este virus y lógicamente lo que tenemos que hacer es darle a la ciencia, con estas estrategias de prevención que estamos proponiendo, darle a la ciencia el tiempo de poder resolver esta gran encrucijada que tiene. Los mecanismos utilizados son distintos. En algún momento se largó con la cloroquina como una posibilidad terapéutica, después rápidamente se dejó de lado porque se vio que no hubo mejoras en lo que son los tratamientos. Hay varias líneas de acción. La ivermectina, por ejemplo, es una de las estrategias que se está utilizando ahora, también de modo experimental. La utilización de suero de caballo, como la utilización de plasma de personas convalecientes, y también la utilización de las nebulizaciones de ibuprofeno. Por ahí el planteo que hoy hizo el ministro de Salud de la Nación hacia la provincia de Córdoba, que es donde especialmente se está desarrollando esta estrategia, es que no se hicieron las comunicaciones correspondientes o las solicitudes de validación correspondiente a quien es el rector en materia de aprobación de terapéuticas, de tratamientos, de vacunas y demás en la Argentina, que es el ANMAT, ¿sí? Entonces, para nosotros en este momento, lo que se plantea respecto de la utilización del ibuprofeno como una de las posibles terapéuticas está en ese rango, en un rango experimental. No cuenta con autorización del Ministerio de Salud de modo experimental, ni tampoco cuenta con las autorizaciones para la comercialización de este esquema. Tal vez sea por el simple hecho de que no se hizo la tramitación correspondiente, pero si nosotros no vamos sobre la línea científica, si no vamos sobre las líneas de experimentación que corresponden, la verdad que las posibilidades de utilización se nos van acotando, se nos van achicando. Entonces, por el momento, las terapéuticas que están siendo aplicadas son las reconocidas por el Ministerio de Salud de la Nación, las aprobadas por el ANMAT, las aprobadas por la FDA de Estados Unidos, los organismos internacionales o las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Todo el resto entra en cuestiones de tipo por ahí humanitaria o experimentales, y que de no tener la aprobación se complica y corre un poco por cuenta de cada uno de los sistemas sanitarios su aprobación para utilización, ¿no? Consulta desde Teodoro Río Gallegos, ¿cuándo estaría habilitado o cuál es la situación actual del hospital militar en función a la estrategia COVID? Y si ocurrió, están usando los módulos instalados en el predio del Ejército que en su momento se dieron a conocer. Bueno, el hospital militar se acondicionó y se adaptaron las instalaciones para que pudiera ser un hospital receptor, y en este momento tenemos un convenio de trabajo muy interesante porque toda la planta del personal del hospital militar que estuviera disponible está trabajando con nosotros en la adaptación y en el aprendizaje de lo que es la asistencia COVID. Se hizo esto como en 2 fases porque teniendo el hospital de Gallegos la posibilidad de seguir aceptando pacientes, preferimos hacer el entrenamiento en servicio de toda esta planta, y de ser necesario hay que dividir otra vez el recurso humano entre una instalación y otra. Son momentos de los que vamos a ir aprendiendo del COVID y nos vamos a ir adaptando. La disponibilidad de cama y la predisposición del trabajo conjunto está presente, y no sería imposible ni que se pudiera usar esta instalación más adelante si hay un refuerzo del personal que se necesita para abrir esa instalación. En función de algunos casos que se dieron a conocer de fallecimientos que eran pacientes recuperados de COVID,
consultan bien sobre la definición y por qué una persona que había sido dada de alta de COVID se considera un fallecido y lo sumamos a las estadísticas. Bueno, eso en toda circunstancia es una herramienta del área del sector de salud y de epidemiología. Cuando aparecen acontecimientos de tipo extraordinarios, el aprendizaje tiene que ser lo más rápido y rico posible. Los elementos para las estadísticas que se utilizan en el sector salud son siempre elementos de organización para aplicación del saber que producen en lo cotidiano. En el caso concreto de una enfermedad que no es conocida, se presupone que puede tener montones de condicionantes que influyen sobre los acontecimientos, salvo elementos demasiado extremos, como puede ser un accidente de tránsito, un homicidio o un suicidio donde el hecho concreto está demasiado evidente. En esas circunstancias, todas patologías que estén con la contaminación del hecho o dentro del marco de la situación de que se quiere controlar, está, evaluada como productora o producida por el evento. En el sector salud, desde hace mucho tiempo se toman determinadas dimensiones que uno quiere atacar profundamente. Uno de los casos suele ser la mortalidad materna. La mortalidad materna está englobada en la búsqueda de una serie de acontecimientos para tratar de evitarla. Es decir, el acontecimiento de ser madre no debería ser un acontecimiento que lleve al óbito. Por lo tanto, hay determinados periodos que todo lo que produce la defunción en ese periodo se determina como causa de mortalidad materna, aunque a veces el embarazo o el proceso del parto no tengan que ver específicamente con eso, pero ayuda en esa relación. Es un acuerdo que hay dentro de las líneas de este avance y no significa ninguna otra cosa más que simplemente acopiar para un conocimiento y un seguimiento de los casos. En el mismo sentido, definiciones específicamente sanitarias consultan por las 736 altas que se dieron el 8 de septiembre cuando venían siendo a un ritmo más bajo y cuál fue el criterio y por qué se determinaron en tanta cantidad. Por ahí creo que la gente de epidemiología nuestra lo explicitó en las partes que hacemos habitualmente desde el Ministerio. En este concepto de definición de caso y de criterios de alta, nosotros tomamos los impartidos por el Ministerio de Salud de la Nación, que son coincidentes con los de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esa baja que observaron ustedes antes de ayer en lo que se refiere al número total de casos y activos y el número al día siguiente de altas otorgadas y lógicamente una disminución importante del número de casos, que a su vez esto tiene una faceta positiva que implica un porcentaje mayor de personas recuperadas, responde principalmente a la utilización de criterios clínicos y epidemiológicos de otorgamiento de altas. Como todos sabemos, muchas personas que se contagian de COVID van a transcurrir su enfermedad con pocos síntomas o sin síntomas hasta el momento que dejan de ser contagiantes. Un porcentaje de ese grupo de personas contagiadas son los que pueden requerir una internación en clínica médica o en algún sector destinado al sostenimiento de la salud, y otro grupo más pequeño todavía son los que requieren de terapia intensiva. La definición de alta tomada en estos casos reúne los requisitos que desde el punto de vista sanitario y epidemiológico se contemplaron para otorgar estas altas que disminuyeron grandemente la cantidad de casos activos en la localidad. Significa esto de que efectivamente hay personas que cursaron la enfermedad y que tienen criterios ya de alta clínica, de alta epidemiológica, pero no significa de que tengan un alta en lo que respecta al aislamiento social. Las personas dadas de alta tienen que continuar con su aislamiento como corresponde y también, un mensaje a este grupo de personas.
El riesgo de reinfección no está totalmente descartado dentro de lo que son las posibilidades del curso de la enfermedad. Entiéndase, cuando nosotros tuvimos la videoconferencia con China, con la zona de máxima epidemia, ellos mismos planteaban de que las mismas personas pueden reactivar síntomas o pueden contagiarse nuevamente, por lo cual nosotros decimos, hubo muchas altas otorgadas, pero no significa que tengan que disminuirse los cuidados. La terminología o la semántica utilizada es de carácter clínico y epidemiológico e implica que las personas cursaron su enfermedad, gracias a Dios, sin grandes complicaciones y que están en criterio de alta médica, clínica y epidemiológica. Conceptualizando esto mismo y hablando de los porcentajes, volvemos al punto de partida. Mientras mayor sea la cantidad de personas que se infectan, mayor riesgo de requerir una internación en una institución sanitaria, y de esas personas que requieren una internación, hay algunas que van a terminar en la terapia intensiva. Entonces, siempre la acción epidemiológica, la acción correcta, está lógicamente en un acta correctamente realizada, pero eminentemente en la prevención de los contagios, porque son la base de todo el sistema tipo preventivo para no difusión de la enfermedad. Son varios los que preguntan lo mismo, así que la hago una sola vez. Si se evalúa en función de que no se está pudiendo controlar algunos contactos en algunas localidades, la posibilidad de volver a fase 1 para aliviar el sistema sanitario y poder atender los casos que están actualmente. Indudablemente, creo que la respuesta la tiene más la responsabilidad social, porque la conducta es lo que determina las acciones. Por otro lado, nosotros favorecemos desde el punto de vista administrativo, tanto para el personal hospitalario y para el personal de los COEM y todos los que participen en este acompañamiento, tratar de sostener lo más posible el aislamiento social sin llegar a la fase 1, que es mucho más difícil de cumplir. Hay muchas herramientas que permiten darnos cuenta de cuánto responsables somos de lo que nos está pasando, y cada uno sabe que cuanto más se cuide a sí mismo, más se retrasa esto de volver a fase 1. Por lo tanto, la decisión creo que la tienen los que tenemos la conducta. En relación a lo que habló Ignacio Soles Moret sobre turismo, preguntan si en el sector productivo, ahora que viene el trabajo, por ejemplo, en La Cereza y demás, en la zona norte, si se tiene previsto algún protocolo especial, si ya se viene trabajando en ese sentido. Sí, se viene trabajando en ese sentido y no tiene nada, digamos, de distinto a los demás, digamos, protocolos en cuanto a producción. Todos tienen que hacer lo mismo, todos deben hacer la cuarentena de 14 días y generarse, digamos, si es personal esencial, que es un poco lo que hablaba el ministro. Nosotros en su momento teníamos un poco de diferencia, hoy no la vamos a tener. Hoy nosotros lo que queremos es que todos hagan la cuarentena de 14 días y que está por parte de la empresa o de la actividad, si se quieren realizar un hisopado, que el hisopado lo único que nos hace es una foto del momento, no nos garantiza nada, pero sí nos da una estandarización, nos marca, digamos, dónde está parado esa persona, y simplemente es eso, digamos. Si bien sabemos que en la ciudad de los Antiguos comienzan con toda esta mecánica de producción por parte de esto que es La Cereza, sabemos y que deben hacer lo mismo, van a tener que hacer el protocolo, van a tener que cumplirlo, porque bueno, la autoridad de aplicación va a tener que estar controlando esa actividad. Y un poco haciendo mención a lo que hablaba Juan Carlos, el tema de la solidaridad. Esto no se trata de ver si hacemos un protocolo y puede estar muy lindo en texto, pero el tema es la práctica, es la conducta, lo que hablaba un poco Laura, de no solamente saber que los hospitales tenemos una capacidad instalada de camas disponibles, que es un número que la podemos ampliar un poquitito más, un poquitito menos, que tenemos una red de derivaciones, que tenemos profesionales que vienen de otras localidades, que tienen este doble beneficio. Por un lado se capacitan
y por el otro lado nos van a hacer de soporte en esa localidad si tenemos que derivar pacientes, pero lo importante acá es que la comunidad entienda que todos somos responsables y que los necesitamos, es lo que acaba de decir el ministro. Los comunicadores sociales creo que son los preventores comunicacionales más efectivos que tenemos acá en la provincia, y no solamente en la localidad de Río Gallegos, sino en todo el interior provincial. Para nosotros es importantísimo que no hayan más casos, no solamente acá en Gallegos, sino en el interior, y que nadie se contagie, porque la verdad que es angustiante y no queremos llegar a extremar las medidas de volver a fase, no diría 1, diría 0, fase 0, donde nadie va a poder salir de la casa porque la situación va a ser realmente caótica, y creo que eso es lo que tenemos que entender. Ministro, consultan desde las localidades del interior si está previsto algún dispositivo para que donen plasma a aquellos pacientes recuperados en el interior provincial, ya que se comenzó aquí en Río Gallegos con ese ejemplo. Bueno, la captación de estos donantes se hace también en la zona norte, en el Centro Regional de Zona Norte, que es el equivalente al banco de sangre que tenemos acá en Gallegos, y se comparte toda la información porque lleva un proceso y un estudio, la donación de plasma una vez obtenido el material, y por supuesto que está disponible para cualquiera que lo necesite en la provincia, así como cualquiera puede ser donante recuperado, paciente recuperado, si está la indicación médica, si está la necesidad, donde está la necesidad y un derecho, y vamos a tratar de cumplir con esta premisa, ¿no? Entiendo que Ignacio lo había ya contestado, pero por las dudas, si hay algo que agregar, consultan sobre aquellos funcionarios o funcionarias que van a algunas localidades del interior de la provincia no realizando cuarentena por ser considerados trabajadores esenciales, si eso no es un riesgo y en este contexto debería ser más controlado. Es un riesgo y le pedimos y hacemos una autocrítica. No solamente lo que le pedimos a aquellos trabajadores que son esenciales, sino también a los que son funcionarios, que actuemos con responsabilidad, que no quiere decir que no podamos visitar alguna localidad por cuestiones de gestión, pero que tengamos, digamos, todas las medidas necesarias acordes a la situación en la que estamos viviendo, que en la medida que sí podemos hacer el traslado de manera encapsulada lo hagamos, que si es realmente necesario vayamos, que si no, no, y que extrememos la medida que hablaba el ministro, el distanciamiento, la utilización del cubreboca, la higiene de manos, la ventilación de los ambientes. Creo que todas esas cuestiones son las medidas que vamos a tener que utilizarlas, no solamente en este tiempo, nos tenemos que hacer la idea que esto va a durar 1 año, 2 años, y que tenemos que trabajar para que podamos desarrollar todas las actividades que veníamos desarrollando antes de la pandemia, con la pandemia, pero con las medidas y con la conducta adecuada. Son varios también, hacemos una sola pregunta, los que consultan, dada la cantidad de hisopados, si se tiene previsto nuevos laboratorios y con cuántos laboratorios hoy cuenta la provincia que el Ministerio de Salud tenga permitido. Bueno, en la provincia tenemos, dentro de lo que es el ámbito público, laboratorios de PCR y laboratorios en general, digamos, en la localidad de Río Gallegos, en Calafate y en Caleta Olivia, como estatales y como el lugar donde está centrada gran parte de las determinaciones que se vienen haciendo. Esto, además, existe en Río Gallegos, en el ámbito privado, también 2 empresas que tienen posibilidades de hacer PCR. Se le suma una en la localidad de Las Heras, más la posibilidad y las tratativas que estamos haciendo ahora, que ya tienen el equipamiento y pretendemos rápidamente impulsar la inauguración en Las Heras y en Puerto San Julián. Bueno, más varios proyectos que andan dando vuelta, pero por ahí el mensaje es que existen laboratorios y que hay capacidad de respuesta del sistema en esta mancomunación que existe entre el sistema público con el sistema privado, es decir, tomando el concepto amplio de la salud pública que involucra no solamente los actores privados, aquellos actores o profesionales de tipo individual,
sino también el sector estatal que está abocado a la determinación y al diagnóstico. Ministro, le agradecemos mucho, era hasta las 5:30, nos extendimos media hora más. Le hacemos la última pregunta y a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa le decimos que aquellas preguntas que por ahí no se hicieron es porque no llegamos a hacerlo, porque las unificamos y que en todo caso nos comprometemos en los próximos audiovisuales a hacer como un agrupamiento de aquellas que por ahí no quedaron claras y respondérselas individualmente o en los audiovisuales. La última pregunta es si está previsto implementar el plan Detectar en alguna localidad del interior. Bien, el plan Detectar, si bien nosotros repartimos a todas las localidades para que se hagan determinaciones y se definió que entre los COE local, el área de salud, determinase cuál era el criterio de aplicación y de tomas de muestra y demás. El plan Detectar tiene una finalidad que es de tipo epidemiológica y está principalmente destinada a aquellos lugares donde tenemos la mayor casuística, donde existe en este caso en Río Gallegos puntualmente, donde tenemos casos de transmisión comunitaria. En la administración lógica de recursos vamos a aplicar o intentamos aplicar los recursos donde efectivamente son necesarios, donde son útiles. Charlábamos en reunión con los intendentes que por ahí tenían algunas ansiedades en aplicar los esquemas estos de control en sus localidades donde no existen casos. La verdad es que lo cierto es que son de análisis de estirpe clínica y epidemiológica. Es decir, el criterio para la utilización y los lugares de utilización tiene una base científica que es justamente el poder tener un diagnóstico de la situación. Donde no hay, los resultados van a ser negativos sin lugar a dudas. Y donde hay, nos va a servir para cortar la cadena epidemiológica y hacer las acciones sanitarias, sociales o de intervención que sean necesarias para poder cortar los brotes o la epidemia en sí. Ahora sí, la última que nos había quedado pendiente, nos preguntan si hay algún criterio diferente que se utilice para la contratación de personal o la compra de insumos en el marco de la pandemia desde el Ministerio. Bueno, justamente salió publicado un decreto que extiende por 180 días el decreto 273 de la emergencia, donde sí prevé mecanismos para que sean mucho más rápidas las compras de manera directa. Sin embargo, desde el Ministerio, en marzo, apenas surgió todo esto, hubo una estampida a nivel nacional, a nivel internacional, con respecto a la adquisición de insumos y equipamiento. Se hicieron compras de manera vía por este decreto de excepción, digamos, pero ya en la actualidad estamos intentando tratar de no usarlo. Nación está aportando también algo de insumos y algo de equipamiento, entonces vamos regulando los stocks y tratando de planificar para poder utilizar la normativa habitual, digamos, que es la ley de contabilidad, la 760, el decreto 263, pero de todos modos está esta posibilidad que ante alguna emergencia, alguna cuestión muy urgente se puede utilizar. Les agradecemos muchísimo a todos, a los 5 y a los trabajadores y trabajadoras de prensa y bueno, esperamos que no sea ni la primera ni la última vez y les agradecemos mucho por el tiempo y nos extendimos un poquito, pero eran varias las preguntas y insistimos en, ministro, las que faltaron, después se las retransmitimos, en todo caso no fue por mala voluntad, sino que no nos alcanzó el tiempo. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por estar.